Estas son las 10 preguntas más buscadas por los mexicanos en Google. Y esto obviamente sobre finanzas e inversiones, de lo que hablamos en este canal. Si te gustan estos temas, considera suscribirte para más contenido sobre este. La pregunta número 1. ¿Cómo empezar a invertir en México? Bueno, para empezar necesitamos definir nuestros objetivos. ¿Para qué queremos invertir nuestro dinero? Hay que ponerle un nombre a ese objetivo. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Quieres comprarte un carro? ¿Quieres comprarte una casa? ¿Quieres pagar la educación de tus hijos? Hay que definir y ponerle nombre a esas metas. ¿Y esto para qué? Esto lo hacemos para darle un propósito y que te mantengas constante en el ahorro y después ese ahorro transformarlo en inversión. Después tenemos que entender qué perfil de inversionista tenemos nosotros. Cada persona tiene diferentes tipos de perfil de inversionista. Hay personas que son más conservadoras, hay otras que son moderadas, hay otras que son arriesgadas. Entonces tenemos que entender qué perfil de inversionista tenemos nosotros para saber cómo vamos a administrar nuestro dinero. Es decir, cómo vamos a repartir las fichas que tenemos en diferentes tipos de activos, así como diferentes porcentajes. En la descripción dejaré una encuesta que puedes realizar totalmente gratuita para que sepas qué perfil de inversionista tienes tú y más o menos cómo deberías de invertir tu dinero. Aunque obviamente, para que sea algo ya más personalizado, deberías de platicar con un asesor financiero para que te entienda muy bien qué es lo que quieres y armarte un portafolio de inversión que sea justamente para ti. Y es que hay que entender eso, que las inversiones son personales y las recomendaciones para Juan y para Pedro van a ser diferentes. Entonces, ya que definiste tus objetivos y ya que sabes qué perfil de riesgo eres, ahora sí podemos empezar a invertir en México. Y para esto lo vamos a hacer con plataformas de inversión. Existe, por ejemplo, una muy segura que es cetesdirecto.com, con la cual nosotros podemos empezar a invertir en activos seguros que ofrece el gobierno federal. Y esto de manera gratuita sin ninguna comisión que pagar. Y si quisiéramos, por ejemplo, acciones, ETFs, fondos de inversión y otros activos más interesantes, pero que tienen obviamente más riesgo también, esto lo podemos hacer en México a través de una casa de bolsa. Y existen muchas casas de bolsa aquí en México, pero en la que yo invierto y en lo personal la que normalmente recomiendo es GBM Plus, ya que es muy amigable para todos los usuarios nuevos y tiene comisiones muy competitivas. Pregunta número 2. ¿Qué son los CETES y cómo invertir en ellos? Acabamos de mencionar la plataforma de cetesdirecto.com y es una plataforma que nos va a permitir invertir en CETES. Y los CETES son prácticamente un préstamo que nosotros le estamos haciendo al gobierno federal. Y a cambio de ese préstamo, ellos nos dan una tasa de rendimiento por ese dinero que le estamos prestando. Los CETES son el instrumento de inversión más seguro de todo México, porque están respaldados por el gobierno federal. Es decir, tendría que quebrar el gobierno para que no te pagaran tu dinero, lo cual muy improbable. Entonces, con la plataforma de cetesdirecto.com, nosotros podemos invertir en estos instrumentos, así como en otros más que tiene la plataforma. Y estos te pagan una tasa fija que ronda alrededor de un 10% actualmente, aunque las tasas van cambiando con el tiempo. Depende de la perspectiva que tenga Banco de México y su tasa de referencia, que esta la cambia dependiendo de cómo está el país y la inflación y otros temas un poquito más avanzados. Son un instrumento muy noble para empezar a invertir como principiante, o si tienes un perfil de riesgo más conservador, pero no te van a hacer rico de la noche a la mañana. Si buscamos nosotros más rendimiento, pues obviamente tendríamos que ver otras opciones como lo son acciones, fondos de inversión, ETFs y otros instrumentos que tienen mucho más potencial de rendimiento, pero también va a tener más riesgo. Número 3. ¿Cuánto dinero necesitamos para invertir? Bueno, hay que entender dos cosas. La primera es lo que te pide la plataforma para que tú puedas empezar a invertir en ella. Y lo otro va a ser cuánto cuesta ese activo financiero que nosotros estamos comprando. Por ejemplo, para la plataforma que ya mencionamos, que es cetesdirecto.com para CETES y otros instrumentos del gobierno, antes te pedían 100 pesos para abrir la cuenta y empezar a invertir, pero hoy en día ya lo subieron a 300 pesos. Y si nosotros queremos invertir en acciones, fondos de inversión, ETFs y demás, lo vamos a hacer con una plataforma de una casa de bolsa. Y cada plataforma tiene diferentes requisitos, pero por ejemplo, con la que mencionamos que es GBM, pues esta plataforma puedes empezar a invertir con 100 pesos. Así que como ves, no necesitas ser millonario para empezar a invertir. No necesitas miles y miles y miles de pesos. Con 100 pesos
puedes aperturar una cuenta en una casa de bolsa como GBM y con 300 pesos en cetesdirecto.com. Número 4. ¿Qué son las fibras y cómo funcionan? A los mexicanos nos gusta mucho invertir en inmuebles porque vemos el ladrillo ahí y sabemos en qué está invertido nuestro dinero realmente. Pero ¿sabías que no necesitas invertir grandes cantidades de dinero para invertir en diferentes inmuebles muy grandes y conocidos? Pues las fibras te dan esta oportunidad. La fibra la podrías ver como si fuera una acción que tú compras y que está invirtiendo en diferentes inmuebles en el país. La más popular en México es Fibra 1, que su precio ronda alrededor de los 20 pesos. Entonces, invirtiendo tú alrededor de 20 pesos, ya estás invirtiendo en muchos inmuebles a través de México. Y hay dos formas de ganar con las fibras. Una forma es la apreciación de la fibra, es decir, que si tú la compras a 20 y sube a 25 y la vendes, bueno, ganaste 5 pesos por cada fibra. Y la otra, y muy interesante, y que la mayoría de los mexicanos nos gusta mucho, son las rentas que cobran, ya que de las rentas que están cobrando inmuebles que tienen la fibra, pues de ahí te pagan un cierto porcentaje. Y dependiendo de cómo tengan la ocupación de esos inmuebles, obviamente va a ir variando este porcentaje que te están pagando de dividendo o de renta que te pagan estas fibras. Han habido periodos donde te pagan muy bien las fibras y otros que no tanto. Entonces la ventaja es que recibes cierto ingreso, recibes rentas de inmuebles con un precio muy bajo. Pero todo esto lo tenemos que ver como porcentaje. Número 5. ¿Cuál es la mejor inversión en México? Y esto, como lo hablamos al principio, depende totalmente de tus objetivos. La mejor inversión en México va a ser la mejor inversión que sea para ti, que sea para alcanzar tus objetivos, que esté dentro del perfil de riesgo que tú tienes. Porque si tú eres una persona conservadora, pues obviamente no va a ser la mejor inversión para ti invertir en criptomonedas. O si eres una persona muy arriesgada, pues la mejor inversión no va a ser invertir en CETES. Pero por mencionarte buenas opciones, CETES claro que es una muy buena opción. Otra buena opción son los ETFs. Y una que me gusta mucho es invertir en un ETF que te replique el SP500. Es decir, que te está replicando cómo se comportan las 500 mejores empresas de todo Estados Unidos, ya que he demostrado a través de la historia que ha pagado muy buen rendimiento constantemente, aunque obviamente sube y baja la bolsa todo el tiempo. Y se debería de invertir viendo siempre a largo plazo. Si necesitas el dinero, no inviertas en ETFs. Es para comprar y dejarlo a largo plazo. Pregunta número 6. ¿Cómo funciona el interés compuesto? Bueno, primero hay que definir el interés compuesto. El interés compuesto básicamente es que te paguen un cierto rendimiento y que de ese rendimiento te pague otro rendimiento. Es decir, que los intereses se vayan acumulando y te estén pagando cada vez más y más y más y más. También es conocido como el efecto de bola de nieve, como una bolita de nieve que va bajando a través de una colina y cada vez se va haciendo más grande. Y el interés compuesto al principio no se ve mucho. Necesita del tiempo para que se vea cómo esa curva va despegando y despegando y despegando y despegando. Pero es la mejor estrategia que puedes hacer a través del tiempo. Y es lo que utilizan los grandes empresarios y grandes inversionistas para tener un patrimonio muy robusto. Y para eso necesitas no tocar tus inversiones y dejarlas que poquito a poquito generen este interés compuesto. Lo otro es que tenemos que ser muy pacientes, porque en un año no se va a ver este interés compuesto. Se ve a través del tiempo, es decir, lo puedes ver a los 5 años, 10 años, 20 años, cómo cada vez se va potencializando y va creciendo cada vez más el capital. Pero al principio hay que ser muy pacientes porque no se va a ver mucho. Número 7. ¿Es seguro invertir en acciones? Las acciones son empresas y hay acciones o hay empresas que son muy arriesgadas como hay otras que son muy seguras. Como por ejemplo el caso de Coca-Cola. Es una empresa que tiene muchos años y que difícilmente vemos que vaya a tronar. Como hay otras empresas que salen públicamente pero en realidad no tienen tanto sustento y que posiblemente vayan a quebrar en algunos años. Así que depende totalmente de la empresa en la que estemos invirtiendo o de la acción que estemos viendo. Y para invertir en acciones necesitamos siempre tener una mentalidad de largo plazo, porque en el corto plazo no podemos ver grandes resultados y son generalmente muy volátiles. Es decir, vamos a ver que los precios constantemente suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Aunque si es una muy buena empresa, una muy buena acción, normalmente vamos a ver que solo suba y suba, sube a través del tiempo, pero sí va a tener de repente sus caídas y sus minusvalías. Número 8. ¿Cómo evitar caer en fraudes de inversión? Bueno, de esto hay mucho en México. Han habido muchos fraudes últimamente de inversión. Empresas que te prometen altos rendimientos por tu dinero.
rendimientos que no te los da nadie. Si te ofrecen esto, pues cuidado, es una red flag. Entonces hay que identificar muy bien esto. Si te ofrecen altos rendimientos por tu dinero o es una empresa que no está regulada por las autoridades del país, pues ahí hay que tener cuidado, ¿no? Solo invierte en plataformas que estén reguladas y que no te ofrezcan alto rendimiento. Como mencionamos algunas plataformas al principio, CETES Directo, casas de bolsa reguladas, en esas no tienes ningún problema. Y también si es una plataforma extranjera, también pues un poco de cuidado. Puede ser que no sea un fraude, pero si hubiera algún problema con el dinero, es más difícil poderlo conseguir del extranjero que siendo una empresa local y que pudiera reclamarlo con las autoridades del país. Que de todas formas va a ser una bronca conseguir el dinero si es que llega a tronar o lo que sea, pero al menos estás un poco más seguro. Pregunta número 9. ¿Cómo empezar un fondo de ahorro para el retiro? Bueno, pues en México tenemos algo llamado la Afore, pero la Afore no va a ser suficiente para tu retiro. Y esto para la mayoría de las personas. Por eso es muy importante nosotros también hacer nuestro propio fondo de retiro. Y esto lo puedes hacer guardando poco a poco dinero en estas plataformas de inversión. Con lo que puedas, si te sobran 500 pesos al mes, no importa. Eso, agárralo y deposítalo en tu cuenta de inversión y poquito a poquito vas a ver que va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. O si te sobran 1000, 2000, lo que sea, lo que tengas, bueno, eso que te sobra, ponlo a trabajar y luego me agradeces. Pregunta número 10. ¿Cuánto puedo ganar invirtiendo? Bueno, depende totalmente del instrumento en el que estés invirtiendo. Por ejemplo, si hablamos de CETES o instrumentos que te ofrece actualmente el gobierno federal, pues los rendimientos estarán cercanos a un 10%. Si hablamos de acciones, pues depende mucho, ¿no? Porque hay acciones que te pueden dar grandes rendimientos o hay acciones que incluso puedes perder dinero, pero en acciones no sabes cuánto te va a pagar. La bolsa en promedio en Estados Unidos te ha pagado alrededor de un 12%. Esto en dólares, ya si lo ves en pesos mexicanos con la depreciación del tipo de cambio, pues obviamente incrementa, ¿no? Y también sin contar los dividendos que te pagan ciertas acciones o la bolsa de valores. Y es muy importante diversificar siempre tu portafolio, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y más si eres un principiante, porque así reduces muchísimo el riesgo. Si quieres aprender más de todos estos temas de inversión aquí en México, armamos un curso muy completo para principiantes llamado Aprendiendo a Invertir desde cero en México, con 14 módulos de formación y herramientas para maximizar tu aprendizaje. Para registrarte lo dejaré en la descripción de este video. Si te quedó alguna duda o si simplemente me quieres apoyar con algún comentario, es muy bienvenido. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.